démosle nombre. Vamos, y ahora, ya, ahora sí. Ya. Buenas tardes, gracias por venir. Hoy día tenemos invitado al fichaje nuevo de la Dirección de Transporte, el profesor Diego Candia Riquelme. El profesor asistente del Departamento de Ingeniería Civil, ingeniero industrial de la facultad, magíster en transporte del departamento y doctor en economía de transporte de la Vrije Universiteit de Amsterdam. Así que dejo de usted como 30 minutos, después tenemos tiempo para preguntas. Por regular, si no, nada. Diego, ¿Sí? tienes que compartir tu pantalla. Ah, ya está compartiendo. No, está bien. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces, hoy día voy a presentar el paper sobre vehículos autónomos, parte de mi tesis de doctorado, que fue el paper con los coautores Erik Verhoef, que fue Emilio Supervisor, economista de transporte de FU Amsterdam, y con Saúl Basurto, que también es un economista de la UNAM en México. Entonces, acá la idea es ver, nosotros vamos a hacer un modelo que considera los vehículos autónomos y vamos a evaluar cómo son los efectos en el bienestar y en ciertas variables económicas e indicadores de transporte clave. Entonces, eso vamos a ir contando en esta charla. Entonces, la idea es que se espera que los vehículos autónomos revolucionen el transporte. Se supone que van a ser los autos muy atractivos, entonces la gente va a querer andar más en auto, significa que van a estar dispuestos a vivir más lejos de sus trabajos, a viajar más por motivos de ocio y a muchas cosas que van a inducir. Parece que el auto va a ser muy atractivo. Si uno ve el paper de hace 20 años, decían que en 10 años más los vehículos autónomos iban a ser el modo dominante de transporte, y ahora cuando uno lee los papers del año pasado, también dicen que en 10 años más. Entonces es difícil predecir cuándo va a ser realmente cuándo van a estar realmente disponibles los vehículos autónomos, pero también por otra parte no hay razón para pensar que el desarrollo tecnológico se va a detener, sino que en algún momento van a ser, bueno, ya funcionan y lo que pasa es que son muy caros y también no son muy confiables en términos de andar en tráfico mixto, y hay ciertos problemas éticos con los accidentes, cosas así, pero probablemente eso con el tiempo va a desarrollarse, a seguirse desarrollando de la forma en que estos vehículos autónomos van a ser parte del día a día de los tráficos de la ciudad. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar los efectos de equilibrio general espacial de los vehículos autónomos, proponemos un modelo para los Países Bajos, lo calibramos usando datos del país, variables endógenas, vamos a detallar después lo que es el modelo, pero para adelantar, variables endógenas está la hora de trabajo de los hogares, la localización residencial y de los puestos de trabajo, lo voy a dejar. Los precios de la vivienda, la elección de ruta, de modo de transporte y la congestión. Todo esto va a ser parte endógena del modelo. Y lo que vamos a hacer es capturar el efecto clave, que es que la gente va a estar dispuesta a realizar actividades en el vehículo. Eso es lo que vamos a capturar en este vehículo autónomo, y lo que diferencia en el modelo un vehículo autónomo de un auto convencional. Entonces, lo que pasa es que los vehículos autónomos van a ser más parecidos a lo que es transporte público, pero con las ventajas del auto, o sea, privacidad, comodidad, poder tener una pseudo oficina dentro del auto, tenerlo acondicionado para leer, descansar, dormir, etc. Entonces, lo que hacemos es calibramos el modelo para los Países Bajos. Después, al cambiar parámetros, representamos vehículos autónomos en el modelo. Eh, el modelo se enmarca en una tradición de modelo de equilibrio general que empezó el principal investigador en transporte, es Alex Anas, de Estados Unidos, y con un coautor hicieron el modelo RELU-TRAN, que la parte RELU es de localización y uso del suelo, y TRAN es de transporte. Este modelo es parecido eh, a los que ha desarrollado Anas, en la misma línea de tradición de estos modelos. Y
Los impactos de los vehículos autónomos también han sido analizados en estos tipos de modelos, especialmente en modelos monocéntricos, o sea, más simplificados en su representación espacial, pero sin tomar en cuenta el efecto, por ejemplo, en el mercado laboral, que nosotros sí consideramos. O sea, si la gente puede trabajar en el auto, o va a trabajar más, o va a ajustar otras variables de ocio, si es que no deciden trabajar más, pero compensan trabajando en el auto, van a tener más tiempo para hacer otras actividades. En los estudios de equilibrio general no se ha tomado en cuenta esa variable. También nos basamos en estudios de cómo será usado el tiempo en vehículos autónomos. Todos estos estudios son con preferencias declaradas, en encuestas de gente, no hay muchos datos de gente andando en vehículos autónomos. Y en general se ve que el valor del tiempo va a bajar alrededor de un 30%, depende mucho de las características del viaje y del tipo de actividad, pero los encuestados sí siempre y consistentemente están dispuestos a realizar actividades, a trabajar y hacer actividades de ocio que actualmente no pueden hacer en un auto normal, como leer, como incluye mirar el paisaje, cosas así. Mucho más parecido entonces, como les decía, a transporte público, pero con las comodidades del vehículo auto privado. Entonces nosotros tomamos el país y lo representamos en 33 zonas. Ustedes pueden ver acá que en la periferia tenemos bastante agregación de zonas. La razón de esto es que nosotros partimos de esta zona central, de esta parte de un modelo de representación zonal de estas partes, que es la llamada zona Randstad, que es donde se concentra el 50% de la población. Entonces, por eso tenemos más detalle en esta parte. Aquí pueden ver, por ejemplo, que hay varias provincias acá que nosotros estamos agregando en una gran zona. O sea, esto puede ser un problema si analizamos políticas que, por ejemplo, ahora queremos analizar una nueva línea de tren que se está proponiendo en Países Bajos que va a cruzar esta zona. Entonces estamos trabajando en desagregar todas estas zonas. Por ahora la llamamos como la zona periférica del país, y lo que nos importa es si la gente se mueve allá o no. También tenemos más detalle en las grandes ciudades. O sea, en general nosotros agregamos municipalidades en zonas, pero en las 4 grandes ciudades que son Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht, nosotros tenemos más de una zona, 6 zonas para Ámsterdam, 3 zonas para Utrecht y 2 zonas para las otras 2 ciudades. Entonces esta es la idea, un modelo bastante agregado en comparación con algunos otros modelos de transporte, pero porque estamos poniendo todas las otras variables, tenemos que en algún momento agregar. Y esa va a ser como una tónica de esta presentación y del uso de este modelo, es que cuando uno dice equilibrio general, a todo el mundo le gustaría incluir como su área de expertise en el modelo, pero en algún momento hay que cortar y empezar a obtener resultados, sobre todo en una tesis de doctorado, si no, yo todavía estaría allá y no estaría aquí. Red de transporte, nosotros tomamos datos de flujos de todo el país, de todos los links que ocupa un modelo de transporte, el modelo holandés de transporte, y también los datos de transporte público. Lo que hacemos es obtener como una red representativa a partir de esa red. Esto lo hizo mi coautor Saúl, eh, y obtuvo como la red más representativa del país. También tenemos bicicleta y caminata disponible para viajes cortos. Importante incluir bicicleta, creo que alrededor del 30% de la partición modal del total de viajes en el país es por bicicleta. Entonces, muy importante. Por ejemplo, transporte público alrededor del 10%, entonces bicicleta es bastante importante. Autos está en torno al 50%, entonces al final como que se dice que en Holanda la gente no mucho en bici, pero parece que es más a costa del transporte público que del auto. Pero un comentario, un par de cosas. Entonces tenemos estas redes, y ya que tenemos esta representación espacial, lo que hacemos ahora es modelar los agentes de la economía, o sea poder ponerle ecuaciones y modelos de economía a todos los agentes que vamos a considerar. Entonces lo que vamos a tener como un resumen de lo que hacen los hogares. Acá tenemos N hogares, N después lo calibramos para representar el país, que eligen su zona residencial, eligen dónde trabajar, su ruta de viaje al trabajo, que incluye la elección de modo también. Ellos consideran el impacto, o sea, su función de utilidad va a tener este impacto va a tener el consumo de bienes de mercado, el tamaño de la casa, el tiempo de ocio y viajes no laborales. Estos viajes no laborales, lo que son en general, todos los viajes que no son al trabajo, los colocamos ahí, está sujeto a interpretación si todos son viajes de ocio
algunos viajes de negocio, hay viajes de ir a dejar a los niños al colegio, cosas así que estamos agregando en esta categoría. No nos metemos mucho en detalle ahí, pero al menos capturamos todo el tráfico generado por los hogares, que eso es importante para calibrar después bien la función de congestión. También deciden su tiempo de trabajo. Más variables endógenas, no las detallo todas, pero una idea: el precio de las casas, precios del suelo, los salarios, los tiempos de viaje, como decía, para autos tenemos congestión. Simplificaciones importantes: la oferta laboral inelástica durante todo el día, que significa que los hogares deciden los días que trabajan en la semana, pero cuando deciden trabajar un día tienen que trabajar la jornada fija. Y en mi experiencia, y lo que discutimos, que esto es bastante realista, lo que ocurre en Países Bajos, donde en general la gente ajusta a trabajar 4 días a la semana, 5 días a la semana, incluso hay gente que trabaja 3 días a la semana, y en general cuando van al trabajo, las horas cumplen con la jornada laboral, más o menos. Por supuesto hay casos en que también eso es flexible. No incluimos estacionamiento, y esto puede ser importante porque los vehículos autónomos no tienen la necesidad de estacionarse, y lo que podría pasar, teóricamente, es que podrían volver a la casa a estacionarse. Me dejan en el trabajo y vuelven a la casa a estacionarse. En modelos monocéntricos se encontraba que no van a volver a la casa, pero parece que va a generarse como un anillo intermedio donde estacionan. Lo que dijimos nosotros es que al final, en estos modelos más con el espacio más complejo, es muy difícil de modelar, sería como un paper en sí mismo, entonces lo dejamos como investigación futura. Pero es importante tenerlo en cuenta. Y también consideramos solo vehículos autónomos privados. También hay argumentos de que, por ejemplo, servicios como Uber van a ser mucho más atractivos porque no necesitan chofer. Compartir auto va a ser más fácil porque llamarlo y el auto puede optimizar su ruta, cosas así. Lo que se ha visto en encuestas es que a la gente le gusta tener su auto, y probablemente si es que servicios como Uber y también Uber compartido están presentes en el futuro, sea coexistiendo con vehículos privados, al menos en el mediano a largo plazo, horizonte razonable de tiempo. Entonces nosotros representamos los hogares con una función de utilidad, como dije, depende del consumo, tamaño de la casa, tiempo de ocio y viajes no laborales. Consideramos que todo esto es condicional en un vector que incluye zona de residencia, zona de trabajo, ruta y modo. Tenemos una constante específica de la alternativa que llamamos gamma sub A, y un término de error que después asumimos la distribución habitual para que todo esto desemboque en un modelo probabilístico tipo lógico. O sea, un modelo de decisión aleatorio. Restricciones del hogar: tenemos la restricción de tiempo, y acá hemos discutido mucho. También ahí, ustedes saben, algunos saben que trabajé con Sergio Jara acá en mi magíster, entonces él me critica mucho la restricción de tiempo porque dice que no diferencia valores del tiempo y vehículo a bordo, eso, y por supuesto es verdad, tiene razón. Pero el problema de eso es que si consideramos el tiempo a bordo del vehículo y el ocio, ya se nos agregan dos variables que dependen, que tendríamos que empezar a realizar equilibrios sobre esas variables, y ya son dos variables por hogar, entonces empieza a ser todo muy complicado. Tenemos que tener soluciones analíticas. Lo que tenemos acá entonces es que el tiempo total depende del tiempo de ocio, del número de viajes no laborales multiplicado por el tiempo esperado de esos viajes, que viene de un modelo, de un logic, un submodelo. La hora de trabajo por día que están fijas, los días de trabajo que el hogar decide, y los días de trabajo multiplicado por el tiempo del trabajo, y esto multiplicado por un factor que captura que si yo elijo un vehículo autónomo voy a tener tiempo disponible para realizar actividad. Después revisamos las ecuaciones, todas las utilidades marginales tienen sentido de que este parámetro, al ser menor a 1, está capturando que si yo me demoro 1 hora del trabajo en un vehículo autónomo y decido trabajar 1 hora, no va a ser equivalente a trabajar 1 hora en la oficina, sino que voy a ganar menos plata porque voy a ser menos productivo. Lo mismo si decido tener 1 hora de ocio, no voy a ganar la misma utilidad por esa hora porque me es incómodo en el auto. O sea, lo ideal sería para mí tener ocio en la casa y trabajo en la oficina. Si hago algo en el auto, lo puedo hacer, pero con menos utilidad, con menos productividad. Y estos parámetros entonces sirve para capturar eso. Como decía, trabajo pendiente todavía, diferenciar bien qué actividades hay ahí, pero esto ya es un gran avance que podamos capturar que hay tiempo disponible para realizar actividades con respecto a los modelos anteriores de equilibrio general que han estudiado vehículos autónomos.
restricción presupuestaria, considera el ingreso laboral, consideramos también un impuesto al trabajo, vemos también un poco cómo se mueve este impuesto, si es que decimos que los ingresos tienen que ser constantes, o sea, si los hogares trabajan más, quizás se puede bajar el impuesto, si trabajan menos porque hay vehículo autónomo, hay que subir el impuesto para mantener el mismo ingreso, o el gobierno o ente regulador tiene que trabajar con menor o mayor ingreso, dependiendo del caso. También consideramos que las rentas del suelo y los ingresos de impuestos se mantienen en la economía, o sea, se redistribuyen a la gente. En este modelo lo distinguimos entonces entre dueños del suelo, dueños de la vivienda y arrendatarios, por ejemplo. Esto puede ser importante si analizamos efectos distribucionales. Como parte de mi tesis también yo hice un modelo monocéntrico donde considero efectos distribucionales de vehículos autónomos y claro, es importante quizás que en algunos escenarios todos los beneficios se los llevan los hogares de alto ingreso, que son los que probablemente van a poder pagar vehículos autónomos antes de que que estén disponibles para toda la población. O sea, algo relevante, pero acá no analizamos esos efectos. Los hogares gastan en consumo, en vivienda, en viajes, al trabajo con otros propósitos. Para apurarme un poco, los otros agentes que tenemos la producción de bienes, que producen bienes intermedios por industrias zonales, consideramos incompetencia perfecta, o sea, en esto hay poco detalle. Y un bien final que se produce usando todos los bienes intermedios, se usa capital y trabajo como inputs en la producción de bienes intermedios. Producción de espacio habitacional por constructores que toman suelo y capital para producir espacio. Y como ya mencioné los ingresos del impuesto. Los viajes no laborales. Los destinos de estos viajes se determinan con un modelo LOGIC que usa el precio generalizado por ruta. El tiempo y los precios de viajes no laborales entonces se calculan como valores esperados. Eso significa que si yo realizo 30% de mis viajes en un vehículo autónomo, el tiempo esperado a considerar que también me queda tiempo para otras cosas, que no todo ese tiempo yo lo pierdo viajando. Pendiente a conectar estos viajes con actividad económica en el destino. Nosotros consideramos que estos viajes traen utilidad y generan congestión. En el caso de ser realizados por auto, no lo hemos conectado con una industria en la zona de destino y eso está pendiente cuando consideremos más heterogeneidad en las industrias. Por ahora tenemos solo un sector de industria, pero si consideramos, por ejemplo, servicios, ahí tiene que estar probablemente ligado. Es difícil saber calibrar esto y saber cuántos viajes terminan en una compra en el lugar del destino, por ejemplo. Entonces, ahí hay cierta complicación. Entonces, el equilibrio después son las condiciones de que los mercados estén en equilibrio, de que los tiempos de viaje en cada link estén en equilibrio, con condiciones de competencia perfecta que nosotros asumimos, y valores esperados de ciertas variables que están iterando en el modelo. Entonces, al final tenemos un sistema de casi 500 ecuaciones que se resuelve con un método numérico de Newton-Raphson, que lo hemos ahí estado modificando acorde al problema. A veces hay variables que se van a cero, etcétera. Cosas que empiezan a pasar cuando uno aplica un algoritmo genérico y empieza a conocer cuando, o sea, que empieza a modificar cuando empieza a conocer más las variables. Entonces nosotros resolvemos esto numérico, vemos que todo está bien, usamos datos para calibrarlos, datos de habitantes por zona residencial, trabajadores por zona de trabajo, flujo, tiempo de viaje por pago de y modo, datos económicos, gastos de empresa en capital y trabajo, salarios, precio del espacio habitacional y área disponible para la construcción, entre otros. Y con eso verificamos que todo esté bien. Acá hay un ejemplo de los habitantes por zona y los empleos por zona, y donde el azul es lo que tenemos del dato y lo naranjo es lo que sacamos del modelo. Entonces, se calibra con unos algoritmos, calibrando las constantes o parámetros para obtener esto. Verificamos elasticidades, muchas cosas, y vemos que todo esté más o menos cerca, al menos. En este caso, bien cerca. Con eso entonces podemos simular escenarios de qué pasa cuando introducimos vehículos autónomos. Y para simular estos escenarios nosotros identificamos dos fuentes de incertidumbre con respecto a los futuros escenarios. La primera es la demanda por vehículos autónomos, la cual va a ser la partición modal en el nuevo equilibrio de los vehículos autónomos. En el modelo depende de la constante modal, en parte, también del precio del costo. Entonces lo que hacemos acá es no pronunciarnos, sino que calcular los efectos para varios escenarios. El escenario base es que la demanda es igual a la actual por auto, pero la distribución espacial puede cambiar. Y el efecto en el valor del tiempo también, como decía, es un poco incierto. Se han hecho preferencias declaradas sobre eso, pero también hacemos análisis de cómo cambia esto si la gente percibe más como sustituto el tiempo en el auto con el tiempo en la oficina. O sea, si le gusta lo mismo trabajar ahí o tener su tiempo de ocio en el auto.
Entonces, primero consideramos que reemplaza la partición modal, ponemos el parámetro de uso de tiempo en 0,3, que se traduce más o menos en una reducción del valor del tiempo del 30%, no es exactamente lineal, pero más o menos 30%. Después cambiamos este parámetro para irnos a los valores más altos de la estimación, o sea, que se reduzcan más o menos un 40%, y después decir, bueno, ¿qué pasa si en realidad la gente se da cuenta cuando esto se está usando que en realidad les gusta trabajar? Entonces, también subimos ese parámetro un poco. Y también aumentamos la demanda, o sea, cambiamos la constante modal para subir del 48 al 53%, que es un aumento para ver qué pasa cuando aumenta la demanda, manteniendo todo lo que es la calibración válida, o sea, la elasticidad y todo, si aumentamos en un 80% y las funciones de congestión, por ejemplo, estimadas no son válidas. Y también analizamos qué pasa con el mercado laboral, si se suben impuestos en respuesta a cambios en la cantidad de trabajo. Encontramos, esto es consistente en todos los escenarios, que se aumenta el bienestar en general, ¿no? Como les dije, bienestar promedio, en el modelo monocéntrico encontramos que la distribución de este bienestar puede ser no muy equitativa, pero en general aumenta el bienestar en todos los escenarios que hemos visto en este modelo y en el modelo monocéntrico, y es porque es un progreso tecnológico que es atractivo para los usuarios. Uno podría decir que quizás la congestión puede aumentar en forma de que no aumente el bienestar, pero nosotros encontramos que sí, sí aumenta. Y esto es porque los hogares consumen más bienes, tienen casas más grandes y también viajan más con propósitos de ocio. Entonces esto les brinda utilidad. Incluso si se puede desarrollar actividades, contamos que en el auto ya no es tiempo totalmente perdido, sino que se pueden desarrollar actividades. El tiempo disponible en total para ocio, trabajo y para viajes no laborales queda más o menos constante, y es porque los hogares ahora viajan, viven más lejos de su trabajo, entonces la distancia de viaje aumenta y también aumenta la congestión. Pasan más tiempo en el auto y al final eso compensa, o sea, los hogares terminan más o menos teniendo el mismo tiempo libre, digamos, para actividades. Y entonces en total hay una pequeña reducción en la oferta laboral, o sea, incluso si los hogares pueden trabajar desde el auto, terminan trabajando un poco menos en general, y lo mismo pasa con el ocio, como resultado de este escenario, el primer escenario más directo, digamos. Movimientos de población interesantes también, donde encontramos que acá pueden ver que los hogares se mudan de la periferia, o sea, uno podría decir, bueno, los hogares van a viajar más distancia, entonces se van a ir a vivir acá, pero ese era nuestro supuesto antes, o sea, si hubiéramos tenido que adivinar, pero eso no pasa. Lo que pasa es que los hogares se van dejan las ciudades grandes, ustedes ven acá excepto Rotterdam acá un poco, pero estas ciudades grandes están claramente aquí teniendo un efecto que la gente deja de vivir allá y se va a vivir a las zonas cercanas, las zonas cercanas a estas, y es porque es más atractivo para ellos el auto, entonces viven un poco más lejos de su trabajo, y en esta zona el precio de la vivienda es más bajo, pueden tener casas más grandes, etc. Entonces, esto es como decía, un fenómeno interesante, que no son las zonas más alejadas las que van a concentrar el movimiento de población, sino las zonas que llamamos intermedias. Entre las grandes ciudades y la periferia, son estas zonas intermedias. Con la distribución de empleo también pasa algo parecido, empiezan a concentrar en estas zonas intermedias, el salario sube en general en estas zonas intermedias, y es porque eh, como la población se está mudando ahí, las firmas encuentran más atractivo localizarse en esas zonas, se empiezan a concentrar los trabajos, y con un efecto de economía de aglomeración, o sea que cuando el trabajo se empieza a concentrar, la gente empieza a ser más productiva, entonces eso es beneficioso para los trabajadores y para la empresa, porque pueden ganar un salario más alto. Los trabajos se empiezan a concentrar también en las zonas intermedias del país. Ahora vemos qué pasa con el uso de tiempo, o sea, si a la gente le gusta más el tiempo de viaje en el auto, como es natural, el bienestar va a aumentar. Pasamos casi el doble del aumento en bienestar de un modelo o sea, de un escenario al otro. Ahora sí que hay mayor oferta laboral, o sea, cuando la gente realmente se da cuenta que le gusta trabajar en el auto, eh, con un parámetro más grande que en el escenario anterior, la gente ahora va a trabajar más en la... Y también vemos qué pasa cuando se ajusta el impuesto laboral por estas variaciones en el trabajo, y cuando el parámetro es pequeño, o sea, cuando a la gente no le gusta tanto trabajar en el auto,
el impuesto laboral debe aumentarse para mantener el ingreso del impuesto fijo. Entonces ahí las ganancias de bienestar disminuyen, pero poco. Y cuando empezamos a aumentar este parámetro, esto incrementa las ganancias, pero tampoco es tanto, alrededor de 100 euros por año por hogar, que no es tan significativo. El porcentaje que pueden ver que no es tan importante. Entonces, en términos de bienestar parecieran no ser tan importantes, pero hay efectos importantes acá de qué va a pasar con la oferta laboral. ¿Y qué pasa si hay más autos? Porque es más atractivo, porque a la gente le gusta más el auto ahora que hay gente que no sabe manejar y que ahora puede ir en auto, porque hay ancianos que antes no se atrevían a manejar, y cosas, hay gente sin licencia de conducir, etc. Y vemos que aquí las ganancias de bienestar se reducen bastante cuando hay más autos. Todavía es positivo el bienestar, pero empezamos a ver una reducción alrededor del 10 al 22%, dependiendo de los otros parámetros, en el bienestar. Y esto es porque ya no hay ganancias de tiempo, o sea, por más que la gente pueda realizar actividades desde el auto, la distancia de viaje al trabajo aumentan significativamente, la velocidad en la autopista, en la red de autos disminuye considerablemente, entonces ya no hay más tiempo, es solo un efecto de relocalización y cambio de humor, pero no sería un aumento, un beneficio en el tiempo de los usuarios. Y también hay menores incrementos en el espacio habitacional y en el consumo de bienes, y el ocio y la oferta laboral pueden disminuir también debido a que hay menos tiempo, pero los viajes no laborales siguen brindando más utilidad. O sea, a la gente le gusta viajar, entonces, y como es más atractivo ahora con autos para realizar más viajes, lo que les va a dar más utilidad. Y al final analizamos posibles efectos ambientales, o sea, estamos viendo que la gente va a viajar más kilómetros y queremos ver cómo eso puede impactar el medio ambiente. Los vehículos autónomos probablemente van a ser eléctricos. En Europa, a partir del 2030, vender autos no eléctricos va a estar prohibido, autos nuevos. Entonces, muy probable casi seguro que los vehículos autónomos van a ser eléctricos. Entonces, los impactos ambientales dependen de qué tan limpia es la producción de electricidad y también de la variación de los kilómetros recorridos en auto en agregado. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, hay harta incertidumbre de la producción de electricidad, también depende de la zona, también depende del país, en caso de que queramos generalizar los resultados, y depende de las políticas ambientales que se sigan de aquí a cuando los vehículos autónomos estén disponibles. Entonces, lo que hacemos es calcular los ahorros ambientales o el costo ambiental para diferentes valores de qué tan limpia la electricidad, o sea, para diferentes valores del costo ambiental por kilómetro de los autos eléctricos. Encontramos que en la mayoría de los escenarios, o sea, dependiendo de los otros parámetros en los que tenemos incertidumbre, los ahorros ambientales son nulos, o sea, fíjense que estamos tomando los autos actuales, la flota actual de autos que contamina porque no todos son eléctricos, y lo estamos reemplazando por autos eléctricos, esperaríamos un gran beneficio ambiental, pero si el costo ambiental de la electricidad es 75% del costo por kilómetro de los autos a combustión actual, vemos que los ahorros ambientales ya son nulos porque la gente está viajando más kilómetros. Entonces, esto es importante de que puede ver que incluso si tenemos una flota total de autos eléctricos, porque son autónomos y son más atractivos que los autos actuales, la gente va a viajar más, va a vivir más lejos del trabajo, y eso significa que no va a haber ahorros ambientales, lo que significa que, en el fondo, lo que estamos diciendo es que la contaminación de los autos va a ser la misma. Lo que sí es importante es que probablemente la distribución espacial de esta contaminación no sea igual, y eso es lo que tenemos como investigación futura. Y si hay que ponerle número a esto, considerando el precio social de la contaminación, decimos que alrededor del 25% de las ganancias privadas están siendo compensadas por este costo negativo por el aumento de los costos ambientales que están siendo generados porque la gente viaja más, de nuevo por la atractividad de los vehículos autónomos. Entonces, nuestra conclusión acá es que los efectos de equilibrio general espacial son relevantes, o sea, no hay que solo hacer modelo de equilibrio parcial, que solo consideren la red de transporte para analizar esto, vimos qué tan importante eran, ¿no?, los efectos en la hora de trabajo de los hogares, movimiento de población, movimiento del empleo, los ajustes de tiempo que realizan los hogares, los ajustes también en el impuesto juegan un rol que no lo vimos tanto en detalle ahora,
Y hay mucha incertidumbre, esa es otra conclusión. Tenemos incertidumbre en el parámetro de uso de tiempo que está capturando cuánto le gusta a la gente, cuánto están dispuestas a estar a trabajar desde el auto a tener actividades de ocio. El costo ambiental de la electricidad también hay estimaciones, pero la incertidumbre que hay ahí, considerando política a mediano plazo, la distribución espacial de estos costos, la distribución espacial de la contaminación, hacen que esto sea complejo como incorporarlo en un modelo. Pero, como les dije, queríamos modelar mejor la distribución espacial de la contaminación generada por auto y también por la industria que estamos considerando. Y también los efectos del aumento de la partición modal del auto. Ahí la gran pregunta es cuál va a ser la constante específica del auto cuando sea autónomo. ¿Va a ser la misma? O sea, la preferencia intrínseca por un auto va a ser la misma que ahora o no. Y esa es una pregunta que no está clara todavía y que hay que responder. Bueno, por ahora nos queda hacer más estudios con preferencia declarada y ya cuando haya datos con demanda real, pues vamos a poder tener más idea de ¿en qué estamos ahora? Bueno, estamos primero haciendo el modelo con muchas más zonas. Acá ustedes ven, se acuerdan que estas eran tres grandes zonas, ahora tenemos un modelo con 49 zonas y lo que estamos haciendo es tratar de que genere todas las rutas, que son, me imagino que hay muchas rutas de viaje que hay que computar y que eso lo haga de manera más eficiente para poder calibrar el modelo de una forma más realista, que no tengamos que estar recorriendo día entero. Modelar los costos ambientales, como les mencioné. Efecto de la congestión. Se ha comentado que lo va a aumentar. Primero, si aumenta la demanda, puede que haya más congestión, pero se dice que gran fuente de congestión es porque los humanos no somos buenos para manejar en el fondo, porque metemos cuando no corresponde. Hay accidentes que se van a reducir supuestamente con vehículos autónomos. Los autos se supone que pueden andar más pegados porque el tiempo de reacción es más rápido. Lo último que he visto yo en estudios bien ingenieriles de estar midiendo estas cosas es que no son muy... parece que no hay mucha diferencia entre la congestión que van a generar. Eso es lo último que yo vi. Y también, como les decía, incorporar heterogeneidad en hogares. O sea, por ejemplo, hogares de diferentes niveles de ingresos. Como les dije, eh, parte de mi tesis en otro paper encontramos que los ingresos, o sea, las ganancias por vehículo autónomo del bienestar están muy concentradas en los hogares de altos ingresos y eso puede ser muy relevante. Y en industrias, para considerar industrias de servicio, que son no todas las industrias se adaptan igual, no todas las industrias necesitan de igual forma que la gente viaje al trabajo y donde el teletrabajo es más posible. Entonces eso también va a en heterogeneidad en hogar e industria quien puede más teletrabajar. Por ahí no es tan relevante lo que es un vehículo autónomo, por ejemplo, y una diferencia que parece que van a... Esta era la presentación, muchas gracias y todas tus preguntas. Tenía una pregunta, y cuando técnica práctica, el, los familiarizados con este tipo de modelos de equilibrio general, la parte de la asignación a la red y todo eso, ¿con qué nivel de detalle se resuelve? O sea, digamos, acumular un equilibrio en redes y todo así, o más simplificado. Consideramos un logic que considera el precio generalizado de la ruta. Y eso es para los viajes, digamos, lo que consideramos viajes no laborales. Y para la ida al trabajo consideramos que es parte de la optimización del hogar. O sea, el hogar decide cómo voy al trabajo en el momento que decide localizarse en un... O sea, es parte del pack, digamos. No hay ningún nido, nada de eso todavía. Y hemos visto ahí que es necesario anidar las decisiones. Pero Y cuando dices que un login es como que ves toda la ruta posible y ver qué ruta no, hay una heurística detrás de seleccionar las rutas que tienen un costo realista y eso también. pero bueno, el equilibrio también, o sea, si más gente elige esa ruta, se congestiona. Sí, Ah, ya, todo eso. todo eso Ya, estoy hablando y quedamos ahí, o sea, en fondo los hogares deciden la ruta por donde viajar y eso afecta los tiempos de viaje en la red de autos y eso después en la iteración siguiente, entonces el nuevo tiempo de viaje y ahí vamos iterando hasta encontrar el equilibrio. y en esa, ya, del vuelo. Y lo otro, tú mencionabas que había
otro ejemplo que era con ciudad monocéntrica, Ujú. y eso es más, ¿tiene solución analítica también o qué? Le- Los resultados, ¿en qué sentido son diferentes los resultados a los que se llegan? Hay papers, uno de los con ciudad monocéntrica que llega a soluciones analíticas, pero el problema es que cuando se considera congestión ya empieza a complicarse eso. Entonces, claro, en ese paper con solución analítica no consideran congestión. Lo primero, después, lo que se encuentra en general, ahí depende bastante de qué se considera. En general, la ciudad crece porque es más atractivo vivir en la periferia, entonces las rentas son más planas, ¿no? Independiente crece. Imagino un vehículo que no gasta tiempo, o sea que igual que estar en la casa, entonces da lo mismo donde vivir en la ciudad de Buenos Aires. Sería claro. Eh, También lo que mencionaba de lo que consideran estacionamiento, han visto que aparece como una parte central en la ciudad, entre el centro y la periferia, dedicada como a estacionamientos. Eh, y esas son las conclusiones, creo que principales. Se enfocan mucho en modelar la decisión de dónde estacionar en la ciudad monocéntrica. Y eso encontraba. Lo que yo hice fue analizar un modelo parecido a este, pero aplicado a monocéntrico y enfocado en hogares con distintos niveles de ingresos. Y ahí lo que pasa es que depende de la situación inicial de la ciudad, consideramos lo que llaman una ciudad europea con hogares de alto ingreso localizados en el centro y una ciudad estadounidense que la llamamos con hogares de alto ingreso localizados en la periferia. Y depende de los resultados de cuál es el tipo inicial de ciudad. La ciudad europea lo que hace es que los hogares de alto ingreso se empiezan a mudar a la periferia y eso perjudica mucho a los hogares de bajos ingresos que ven que las rentas aumentan en la periferia, entonces tienen pérdidas de bienestar. Eso, como hay papers con la ciudad concéntrica incorporan ciertas variables de equilibrio general. ¿Verdad? Eso, sí, es como natural también lo que dices al principio de que uno quisiera ver integrado de distintas áreas su enfoque de modelamiento en un solo modelo, pero es necesario cortar en algún punto. Partiendo de eso, ¿han pensado más o menos en cómo empezar a tirar el modelo como para ver la influencia económica de la integración de vehículos autónomos como para el mediano plazo o algo así, para ver, porque si pudiste ver la diapo un poquito más atrás, cuando se veía que se empieza a mover a la periferia, eso aumentar la densidad. Claro, ahí, por ejemplo, todavía no están a ver, Estar con vehículos autónomos, cuando lo metemos en el modelo, lo que pasa, esto aquí, importante que es un nuevo equilibrio, o sea, claro, no está corriendo todavía, sino que es un nuevo equilibrio donde la gente ya no vive acá, sino que vive en estas zonas intermedias. claro. Pero entonces ahí lo que logras es, como dice, está induciendo comportamiento en una ciudad europea, como dice. Eh, que, bueno, los modelos monocéntricos son para ciudades, sí, Sí. eso, claro, Ah, sí, pero pues esto es multi. esto es claro, Sí. dentro de Ámsterdam hay un centro y ahí en general no encontramos diferencias en esta ciudad, tampoco hay tanto detalle acá. En Ámsterdam son 6 zonas, no sé si nos permite extraer conclusiones de la distribución adentro de la ciudad, pero todas las zonas les pasa más o menos lo mismo. O sea, Mi pregunta era, por ejemplo, si ya tenían como ideas para dónde tirar el análisis, por ejemplo, cuando quieran agregar tipos de agentes y ver quiénes efectivamente son los que tienen acceso a la movilidad, Sí. porque vaya a tener ingresos bajos, medios y altos y no todos van a poder efectivamente adoptar a esta movilidad. sí, lo que hice yo ahí para el caso monocéntrico es ver qué pasa esto para dividir. Ah, pero ya lo Sí, hice. sí, pues con diferentes ingresos y ver ahí qué pasa para distintos valores del costo de los vehículos autónomos, partiendo de que fueran iguales a los vehículos convencionales, y qué pasa si es el doble, el triple, y qué pasa ahí con la distribución, y en general, claro, si, si es 2 veces el valor de un auto convencional, lo que pasa es que todos los beneficios del bienestar se los llevan los hogares de alto ingreso. Claro. Y eso se puede ver quizás como, o sea, el modelo no es dinámico, pero
si tú consideras que el precio va a empezar alto, va a empezar a bajar, puede que al comienzo todos los beneficios estén concentrados en lugares de alto ingreso y después ya llegando más al promedio de la población. Igual el hecho de que te cambie también la forma de los lugares que van a aumentar construcción, por ejemplo, que otros son que van a aumentar construcción, van a empezar a permear también en el uso del suelo en el sentido de los cambios que van a haber en la atractividad de los comercios y accesibilidad de los residentes. Pues, Sí, probablemente, o sea, si aumenta la congestión, como nosotros ahora tenemos dos razones de viajar, que ir al trabajo y básicamente todo el resto, no podemos distinguir ahí qué está pasando con el acceso al comercio, qué pasa si realmente está lleno de autos y empieza a perjudicar eso al comercio. Y por eso lo que queremos hacer es ya incluir bien diferenciar ciertas industrias. El paso siguiente, obvio, es diferenciar, digamos, industria de servicios. Y servicios pueden estar asociados a alguna compra de los hogares, industria que está ahí produciendo suya. Pero en el caso monocéntrico, entonces ya viste más o menos cómo sería integrando tres tipos de gente. Sí, 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 sí. Creo que son dos. Sí, hicimos fue como hacerlo para dos y tres, pero al final vimos que con dos se obtenían todas las conclusiones. Sí. Para tres era con lo mismo, pero en vez de pasar esto para alto y bajo, para alto, medio y bajo, y entre medio, entonces no había. O sea, están los bajos y el resto. Sí, claro. O sea, para este caso también, pues, cuando estás hablando de un auto, por ejemplo, donde tal vez clasificar tus agentes no necesita tantos grupos como, no sé, por pensar en vivienda. Aquí simplemente los que van a acceder al cambio de auto. Sí, yo creo que basta con ingresos altos, ingresos Sí, bajos y. Pero ya tenemos datos, de hecho, más desagregados por nivel de ingreso, entonces. Al final lo que pasa es que, bueno, conseguirse datos es difícil, pero bueno, ya tenemos datos de distintos niveles de ingresos. De hecho, una parte aquí mencioné dos coautores, pero hay más gente trabajando en este modelo, y una parte de ellos está trabajando en calibrar para, creo, 4 niveles de ingresos. Se está desarrollando y no soy el único trabajando en el modelo ahora. ¿Más dudas? Ese modelo se está validado sobre la red actual de transporte. Sí, lo que tenemos es que tomamos la red actual con datos y lo que hacemos es obtener una red representativa a partir de esa red real para tener menos links, ¿no? Y entonces cuando ustedes ven la evolución de cómo se va a modificar esto en el tiempo, no se hacen cambios en esa misma. Siempre es la misma red. Siempre la misma red, sí. Dentro de las cosas que mencionaste que generan incertidumbre, que a la medida que se masifiquen la automatización de los vehículos, igual debería pasar lo mismo en el transporte público. Entonces, no sé si eso también le mete incertidumbre como para extender el modelo a algo como que empiezan a hacer buses autónomos. Sí, Que son que sea más eficiente, más rápido, más barato. sí, eso es importante. De hecho, la tesis es como toda una página discutiendo que no consideramos efecto en el transporte público, que es importante porque, o sea, si el auto es más atractivo, le va a quitar gente al transporte público, eso tiene problemas de economía de escala. Es más eficiente tener buses porque se pueden manejar solo y parte importante del sueldo. Entonces puede aumentar esa frecuencia. Sí, pero no hemos considerado eso y también lo tenemos ahí escrito. Y la elección de no considerarlo es viendo el caso particular de Países Bajos, por ejemplo, no sé, Ámsterdam, es difícil pensar en la zona centro de Ámsterdam por capacidad por la capacidad de la red urbana no sé, con buses. Es por eso que dicen que el impacto que la gente prefiere de todas maneras auto, independiente de si cambia la tecnología a auto autónomo, a vehículo autónomo.
No nos pronunciamos de si los dos se automatizan al mismo tiempo, no sabemos si cuál va a ganar, digamos, cuál va a traer más gente, o si los dos van a aumentar, si se van a quitar el uno al otro, eso no lo hemos visto, creo que hay que hacer un estudio de sustitución y algo así. Nosotros no hemos visto eso, lo que decimos es qué pasa eh, si se mantienen como las particiones modales actuales, pero dejamos libre que se redistribuyan en el espacio. Y lo otro, después vemos qué pasa si aumenta lo del auto, porque es probable, un escenario razonable, considerando que hay más gente que puede acceder al auto que ahora no puede. Pero, o sea, eso de si los dos obtienen los beneficios, ¿quién gana, digamos? No, no lo vamos a analizar. ¿Sí? La licitación, como una representación, debería hacer una pregunta como más personal que me surgió cuando hiciste las conclusiones. Y que era el caso en el modelo cuando no hay que aumentaba o se mantenía incluso la contaminación que había llamado como torno. Recuerdo que Francisca siempre hizo una presentación más o menos similar y que mostraba como las soluciones que se conectaban no que daban a este auto eléctrico, no un auto eléctrico, pero auto eléctrico podía llevar a caso incluso un equilibrio que era peor, por ejemplo, porque bueno, había más congestión. Entonces, quería preguntar como si crees que actualmente tal vez se da mucho más el auto eléctrico como una gran solución, cuando en verdad tal vez a veces no dejan de ser auto. Sí, yo creo que, bueno, si el auto eléctrico está fuera de lo que he visto en detalle, así que, digamos, opinión informada, pero sigue siendo opinión. Creo que, claro, probablemente si comparamos con autos actuales a combustión interna, un auto eléctrico parece que es mejor, no es tan claro así por todo lo que conlleva la producción de los autos eléctricos en términos de contaminación y que el transporte público sigue siendo mejor que auto eléctrico. Pero el problema es que cuesta que la gente se baje del auto, cuesta mucho. Vemos, por ejemplo, en Holanda, que está lleno de ciclovías y que es muy seguro andar en bici, y casi 50% de los viajes son por auto, igual. Porque a la gente le gusta manejar en general. Hay muchas ventajas y bueno, un desafío que tenemos como investigadores es ver qué incentivo necesita la gente para bajarse del auto. Y si se pudiera, sería ideal en vez de tener autos privados eléctricos, darle más prioridad a electrificar todas las redes de buses y atraer más gente a los buses. Y si asumimos que al final la gente en auto va a ser la misma, ahí tenemos que responder qué es mejor, si el autocombustión o autoeléctrico. Pareciera que el eléctrico puede ser mejor, pero creo que la literatura actual todavía no es tan clara. Que entra el recambio también, porque está el hecho de que si tú vas a entrar un auto eléctrico, no aseguras que el auto que es reemplazado por el auto eléctrico sale del mercado. Sí, entonces se vende y queda en circulación hasta que quite la falla técnica o la obsolescencia. Entonces, aumenta el mercado, aumenta auto en la calle, pero no te asegura que en realidad sacaste al que tú pretendías reemplazar. Claro. Sí, entonces, si viene con una política de recambio, es difícil plantearse que no es directo que la solución sea simplemente el recambio. Y ahí, por ejemplo, también lo que decía Diego, imagínate que en Europa todavía la gente está bien amarrada al auto y en América, agregados también, y particularmente en Latinoamérica, está súper arraigado de que el auto, por ejemplo, es socialmente visto como una meta, una primera meta de estabilidad económica, entonces tú primero puedes comprar el auto y después te contratacionas, o si te vale la pena, o sea, no sé. Entonces una cosa de idiosincrasia que yo fuerte es despegarse del auto. Lo que hemos visto acá con los estudios de referencia declarada es que hay gente que dice, no, a mí me gusta manejar, entonces nunca voy a crear un vehículo autónomo porque me gusta mucho manejar. Entonces esa gente no les puede decir que se baje del auto si ni siquiera están dispuestos a cambiarlos por uno autónomo. Les gusta mucho manejar. Y hay mucha gente que le gusta manejar. Lo hemos visto en varios estudios de referencia declarada. Pues que sería. Gracias. A